Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 235. Una mala acción para con el que está pasando por calamidad es decirle que Dios lo está castigando. Job capítulo 4 al capítulo 6. Sin duda alguna, cuando alguien está pasando por tiempos de dificultad, una de las mejores cosas que podemos hacer por ellos es orar y hacérselo saber que estamos orando a Dios por ellos. Y que aun cuando no sabemos la razón por las que están pasando por aquella dificultad, sea esta una enfermedad o una opresión económica o una dificultad familiar, etc., debemos abstenernos de tener algún juicio o un prejuicio sobre lo que está ocurriendo. Una de las dificultades en las relaciones interpersonales entre los miembros de las iglesias es precisamente el hecho de que a veces en esa amistad excesiva, confianza que se llega a tener, surgen muchos más problemas que beneficios cuando no somos espirituales ni observamos las circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Casi siempre de inmediato tendemos a acusar a las personas, a criticarles, pero muchas veces en esa confianza que decimos tener, les decimos cosas que no tienen misericordia ni gracia en la palabra que estamos hablando. En los próximos capítulos, durante todos estos días, en la lectura de Job, observaremos cómo los amigos de Job que vinieron a consolarle tienen un único propósito y es hacerle ver que lo que está ocurriendo tiene una razón de ser. Job ha pecado contra Dios. Por supuesto, esta visión es muy común dentro de lo que se conoce como una visión teológica de la justicia retributiva, diciendo que lo que el hombre tiene es lo que se merece de parte de Dios. Es decir, si tiene prosperidad, es que ha hecho lo suficiente para que Dios lo bendiga. O bien, si pasa por carencias, enfermedades y dificultades, es porque de igual manera ha hecho lo suficiente para que Dios lo castigue. Ahora, esto parece muy lógico e incluso hasta en nuestra percepción de justicia parece ser muy justo, pero no olvidemos una cosa: la justicia es lo que Dios dice que es justo, y en ese sentido nada tiene que ver con las acciones o reacciones de los hombres. Si bien Dios ha establecido sus leyes y estas son justas, pero en lo que le acontece al hombre muchas de las veces no tiene que ver con el quebranto o con la obediencia de dichas leyes, sino con algo que pasamos por alto en una visión realmente bíblica: la soberanía de Dios. Porque Dios está permitiendo lo que no sucede por su acción soberana. Job, en sus circunstancias lamentables y dramáticas que le están aconteciendo, comienza a renegar del día que nació. Y es entonces que los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se deciden a hablar con Job y tratan con varios argumentos el hacerle entender que su situación es resultado de su pecado y debe de arrepentirse. Por supuesto, en todo esto hay un prejuicio y en cierta forma el intentar hacer ver a Job como un hipócrita, que quizás toda aquella integridad que parecía manifestar era una mentira. El primero que comenzó a hablar, Elifaz, utiliza un argumento que está basado en una acusación en contra de Job al decirle: ¿no era tu temor a Dios tu confianza y no era tu esperanza la integridad de tus caminos? Y luego con ello establece que todo lo que Job decía hacer era precisamente una mentira en la vida de Job, porque en su argumento establece que los inocentes nunca se pierden, ni los rectos nunca son destruidos. Y por supuesto que tenemos en la Escritura muchos ejemplos donde lo que Elifaz dice no es verdad, porque los que siguen a Dios padecen muchas veces más que aquellos que están alejados de Dios. Pero parece increíble que estos hombres,
aparentemente sabios, pasaran por alto, por ejemplo, a Abel, que fue el primer hombre justo que murió a manos de su hermano Caín. Pero también Elifaz dice una verdad escritural y que la usa equivocadamente. Él dice: la mano de Dios es la que hiere y es también la mano de Dios la que cura. Pero usa esta verdad para explicar que cuando Dios hiere a alguien es porque se lo merece. Pero ¿acaso no fue la mano de Dios la que hirió a su Hijo Jesucristo, el más santo y recto de todos los hombres, y el mismo Dios? Ciertamente lo hirió porque Él estaba cargando el pecado de todos nosotros, porque Él llevó la culpa nuestra, pero Él no era pecador. Así que nos falta observar realmente todo el panorama antes de juzgar. Acusar a alguien sin tener en cuenta toda la perspectiva divina es lo peor que podemos hacer cuando alguien está padeciendo. Que Dios nos ayude a tener siempre una palabra de gracia y de misericordia y nunca juzgar antes de tiempo.